Los cristianos nos hemos sentido conmocionados recientemente por la noticia del adulterio que durante años ocultó un famoso predicador evangélico estadounidense de 70 años con una joven veinteañera. A muchos les sorprende que alguien que comenzó a estudiar la Biblia desde su juventud para llegar a ser un predicador apasionado, autor de múltiples libros teológicos y eminente profesor en seminarios de talla mundial, haya podido hacer algo así. Además, se trata de un hombre que desde hace muchos años estaba casado y tenía familia con hijos. Pero los creyentes, además de dejarnos llevar por la lógica emoción de todo ser humano, no podemos olvidar que la palabra de Dios debe ser nuestro referente en todo momento. En este sentido, Pablo nos dice en Colosenses 4:2 que debemos perseverar en la oración velando en ella, lo cual significa vigilar, algo que hacemos cuando existe un peligro que nos acecha acerca de algo o de alguien. Por eso en la oración tenemos que ser conscientes del poder del pecado y de Satanás, el cual anda a nuestro alrededor como león rugiente buscando a quien devorar, según 1 de Pedro 5:8. Y como expresa también Pablo en Romanos 7, aunque nos deleitemos en la ley de Dios, seguimos teniendo pecado que mora en nuestra carne y que se rebela contra la ley de nuestra mente para llevarnos a pecar. A lo largo de este capítulo, un hombre de la talla teológica y moral de Pablo nos revela que su carne le vende al pecado para hacer lo que aborrece porque en ella no mora el bien, aunque el apóstol desee hacerlo. Por lo tanto, ya no hace el bien que quiere, sino el mal que no quiere en virtud del pecado que está en su carne. Esto no quiere decir que Pablo practicara el pecado, sino que nos advierte reconociendo lo que todavía somos, aunque hayamos sido redimidos por la sangre de Cristo. Por eso, de la misma manera que diagnostica la enfermedad, a su vez nos ofrece el antídoto frente a ella. Así, en Gálatas 5 versículos 16 y 17, escribe que andemos en el Espíritu para no satisfacer los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagamos lo que queramos. Es decir, solo el Espíritu Santo que mora en nosotros evita que sigamos el deseo de la carne para hacer lo malo que queremos. El propio Jesús también nos dijo en Mateo 26:41 que debemos velar y orar para no entrar en tentación, porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Solo el incrédulo que ya está muerto en sus delitos y pecados no vigila, dado que Satanás ya lo retiene esclavizado. Pero el Hijo de Dios debe vigilar para no caer, al existir un evidente peligro que no solo está en el mundo, sino también dentro de nosotros, como hemos visto. Desde que nacemos en Cristo nos convertimos en seres espirituales bajo un envoltorio carnal que también necesita el alimento espiritual. Por eso no es un capricho de Pablo el exhortarnos para perseverar en la oración, velando en ella, como atalayas para advertir del peligro que nos acecha. En definitiva, que no nos sorprenda tanto el adulterio del famoso predicador. Quizá no se entienda que haya estado pecando durante años sin arrepentimiento y confesión, pero solo existe un juez que conoce su corazón y a nosotros nos corresponde orar por los que caen para que sean restaurados, nada más. Así es, perseveremos en la oración por él y su familia, pero también por nosotros, a fin de que el Padre nos mantenga firmes y velando en la fe hasta el final de nuestras vidas. Porque, según escribe Pablo en 1 de Corintios 10:12, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Amén.